el programa del Colegio Guillermo León Valencia de Uitama les da la bienvenida. Iniciamos el programa de hoy para compartir con ustedes todas las actividades que se realizan en nuestro colegio. Bienvenidos. Son 9 años de acoger en estas instalaciones la palabra a través del encuentro de viva voz con escritores colombianos contemporáneos, de no permitir que la lectura sea un rezago por tanta tecnología y simbolismo que afecten el deleite de un buen libro. El proyecto nació para motivar y transformar nuestro mundo desde el placer de la lectura. Se convirtió en este espacio cultural de compartir con ustedes sus experiencias significativas de vida, sus anécdotas y sus quehaceres que hacen de este encuentro una verdadera literatura. 9 años de fortalecimiento y trascendencia al recordar la literatura urbana de Mario Mendoza, las crónicas y relatos periodísticos de Germán Castro Caicedo y Patricia Lara Salive, la narrativa de Jorge Franco y Fernando Quirós, la literatura juvenil de Gerardo Meneses y en esta ocasión su presencia y su narrativa como es el ensayo que por su complejidad conlleva a que la juventud distraiga su atención en este género literario, pero en uno de sus apartes plantea que, comillas, la sociedad moderna es víctima de la superstición de la escritura, cierra comillas. Jóvenes, sabemos que un buen libro es igual o mejor que el amigo que nunca nos falla. Finalizar una jornada sin la compañía de un libro es como finalizar el día sin saber cuándo amaneció y mucho menos cuándo oscureció. Con ellos conocemos lo desconocido, aprendemos lo irreal, soñamos lo inexplicable, imaginamos lo nunca antes visto. Junto a ellos reímos, lloramos, recordamos, aprendemos, vivimos y sentimos, porque cada quien se abre camino en un mundo abundante en obstáculos y carente de estímulos. Y si sabemos valorar estos momentos, podemos apreciar que son los libros el timón y la brújula que orientan y guían nuestro rumbo. El Departamento de Humanidades y Lengua Castellana organiza el encuentro de viva voz con escritores colombianos. Este año se realizó el 9º encuentro con el escritor William Ospina. Para mí ha sido, les decía, un placer muy grande escribir, pero tal vez nunca me habría vuelto escritor si no hubieran mediado 3 cosas, de las que ahora hablábamos en la conversación que teníamos en la emisora. Una es que cuando yo era niño hubo alguien que me contaba cuentos fabulosos. Nunca he vuelto a vivir unos cuentos que lea o que escuche con la pasión y con la gratitud y con el asombro con que escuché aquellos cuentos cuando yo tenía 6 o 7 años. Mi padre es cantor y siempre se supo muchísimas canciones y yo viví esas canciones desde mi infancia, a veces de una manera un poquito anómala, porque muchas de las canciones del cancionero latinoamericano contaban, por ejemplo, historias de amores perdidos, de sufrimientos, de amor y todo eso. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 6 y 7 años y oía esas canciones, vivía todas esas emociones y esos sentimientos de amores perdidos como si yo los hubiera vivido ya. Las canciones lo ponen a uno a vivir esas emociones que uno a lo mejor nunca ha sentido. Y después finalmente, cuando tenía como 9 años, me encontré un libro y nadie me obligó a leerlo, sino que yo lo encontré por mi cuenta y me lo leí por mi cuenta, y eso abrió la puerta de una relación con los libros que no ha cesado. Entonces, yo no habría llegado a volverme escritor si no se hubieran dado, creo yo, esas 3 circunstancias: los cuentos que contaba un anciano cuando era yo niño, las canciones que cantaba mi padre
y ese libro que me encontré por casualidad y que nadie me obligó a leer. Después he tenido mucha relación con los libros, y hay libros que me gustan y libros que no me gustan. Hay libros tan apasionantes que empiezo a leerlos y hasta que no termine no puedo descansar y los leo día y noche sin descanso. Y hay libros que me parecen interesantes y leo un fragmento, leo unas cuantas páginas y digo ya es suficiente, no tengo como más entusiasmo y los abandono. Yo no vengo a recomendarles que abandonen los libros, pero tampoco vengo a recomendarles que insistan demasiado en los libros si los libros no los han atrapado. Habrá otros libros que los entusiasmen más, habrá otros libros que les digan más cosas, y como todos somos distintos en este mundo, no todos nacimos para ser aviadores, ni todos nacimos para ser astronautas, ni todos nacimos para ser ajedrecistas, ni todos nacimos para ser navegantes, ni todos nacimos para ser abogados. Entonces hay tantos destinos, hay tantas puertas abiertas, que el mundo es un repertorio de caminos posibles y cada quien va encontrando las señales que lo guían hacia lo que le gusta hacer. A veces se piensa que la educación es aprender todas las mismas cosas. Y algo de eso hay, porque todo ser humano civilizado y todo ciudadano tiene que tener noción de una serie de cosas distintas y haber tenido la opción de explorarlas todas, y por eso es bueno que la educación nos asome a tantas disciplinas y a tantas ideas. Pero la verdad es que lo que más profundamente tiene que hacer la educación es descubrir cuál es el destino que está escrito en nosotros desde el comienzo. Porque yo creo que cada quien tiene un destino, no en el sentido de que tenga ya prefijado de antemano lo que va a hacer su vida, sino que tiene unos talentos, unas vocaciones. Hay personas que tienen una excelente voz y un excelente oído y entonces están destinadas a ser músicos y a veces a ser cantantes. Hay otras personas que no tienen voz y no tienen oído y nadie podrá sacar un cantante de ahí. Hay personas que tienen talento para la danza y lo tienen desde temprano y la pasión de la danza, y hay personas de las que nadie va a sacar un bailarín nunca, por mucho que se esfuerce. Entonces hay unos talentos que están escritos en nosotros. William Ospina, escritor, ensayista y poeta colombiano. Dentro de sus obras están América Mestiza, Colombia, donde el verde es de todos los colores y pa' que se acabe la vaina. En este noveno encuentro, el escritor compartió sus ideas con los estudiantes y profesores de nuestra institución. Y es que hace unos 4 años me invitaron un día a dar una conferencia en Buenos Aires a un encuentro de ministros de educación de toda Iberoamérica. Era en un teatro de Buenos Aires, se llama el Teatro Rex, un teatro muy grande, y yo escribí mi conferencia sobre el tema de la educación, que ahora está publicada en un libro que se llama La Lámpara Maravillosa, un ensayo que se llama Preguntas para una nueva educación. Entonces yo me fui a dictar esa conferencia a Buenos Aires, y un día, mientras estaba acabando de preparar la conferencia en el piso 10º de un hotel en Buenos Aires, hubo una tempestad que borró la ciudad, llovía y llovía, y Buenos Aires era una sola lluvia y un solo aguacero, y entonces yo no pude salir del hotel en toda la tarde, y aprovechando ese encierro en el hotel, me puse a buscar en internet el nombre de una escritora a la que yo había citado en mi conferencia y que tenía un apellido difícil, para ver si no lo estaba de pronto citando mal, quería confirmar la ortografía del nombre, y me fui engolosinando con las historias que me contaban de esa escritora, y después del marido de ella, y después de un amigo de ella que era un poeta, y después de un encuentro que ellos tuvieron en una casa en Suiza, y después de unas historias que ellos escribieron en esa casa en unos días de oscuridad. Y cuando menos pensé, me encontré con el argumento de una novela que empecé a escribir allí mismo y que estuve escribiendo durante los últimos 4 años y que me ha obligado a viajar por el mundo entero buscando datos
Por esa idea que se me ocurrió un día en Buenos Aires, sobre una casa en Ginebra donde ocurrían unos hechos extraños a unos poetas ingleses, me fui primero para Ginebra a conocer la casa donde ocurrieron esos hechos y después me fui para Londres a buscar la casa de uno de esos poetas y después me fui para Italia a buscar el cementerio donde está enterrado uno de ellos y llevo 4 años haciendo viajes y viviendo historias en las que se confunde un poco la historia que yo quería contar con mi propia vida, siguiendo el rastro de esos personajes, mis propias aventuras y a veces también mis propias desventuras en ese viaje. Y es una novela que voy a publicar a comienzos del próximo año, que se llama El año del verano que nunca llegó. Ya por fin la terminé y ya está en manos de los editores que la van a publicar creo que en marzo. Y esa novela, El año del verano que nunca llegó, para mí fue un experimento muy interesante porque yo quería contar una historia que ocurrió hace 2 siglos, pero a medida que avanzaba con el libro comprendí que no era solamente un relato de esos hechos que ocurrieron hace 2 siglos en Suiza, allá al lado de los lagos suizos, sino que también era un relato de cómo yo andaba persiguiendo esa historia por distintas ciudades y distintos países. Y se me fue volviendo un libro personal en el que de alguna manera el protagonista era yo mismo, o soy yo mismo. Yo no sé si la novela habrá quedado buena o habrá quedado mala, no sé si las aventuras que cuento ahí son tan interesantes como a mí me parece, pero yo viví una aventura fascinante viviendo ese libro, buscando ese libro y escribiendo ese libro, y les puedo decir que la vida de escritor es una vida muy agradable y muy interesante, no carente de riesgos y no carente de angustias y no carente de esfuerzos, porque yo no creo que haya en la vida una sola cosa que se gane sin esfuerzo, una sola cosa que se haga sin trabajo y una sola cosa que se haga sin disciplina. Ahora, mi disciplina no es la disciplina de esos escritores que se levantan y a las 8 están escribiendo hasta las 2 de la tarde. Ojalá yo pudiera tener esa disciplina, no la tengo. Mi disciplina nace más bien de que cuando me obsesiono con una historia, soy capaz de dedicarme 3 días a rastrearle minucias y a averiguar chismes y a tratar de enterarme de todo, y a veces paso 8 días de holgazán sin hacer nada y sin escribir nada, pero después comprendo que era que algo en mí estaba dándole vueltas a la historia, y entonces cuando vuelvo al libro tengo nuevas ideas y nuevos argumentos, y les digo que para mí la aventura de ser escritor ha sido una aventura muy satisfactoria y muy maravillosa, ¿no? Aún antes de que me dieran el premio Nobel que la rectora tan agradable y amablemente me ha dado aquí, que ya es suficiente, ya no necesito ir a ninguna otra parte a recibirlo. Si me lo llegaran a dar, les diría, ese premio ya me lo dieron en Saitama hace unos años, de manera que les digo sobre todo que lo mejor en la vida es encontrar un oficio, encontrar un destino, encontrar una profesión que se parezca mucho a la vocación que uno tiene, que se parezca mucho a lo que a uno le gusta hacer, y eso ya es su propia recompensa. Poder encontrar uno el oficio, la carrera, el destino que le gusta practicar, esa es su verdadera recompensa. Todo lo demás que venga por añadidura, pero que uno sienta placer en el trabajo, porque en este mundo hay mucha gente a la que le toca trabajar en lo que no le gusta. Y entonces ese trabajo no es un trabajo que se haga con plenitud, con satisfacción, sino un poco como con desgano o obligados por las circunstancias, pero la educación debe esforzarse por hacer de nosotros personas que cultiven aquello que es su verdadero talento en las ciencias, en las matemáticas, en la física, en la química, en las artes, en el pensamiento, en la reflexión, que nos permita llegar a la plenitud de un oficio y vivirlo con toda satisfacción y con toda responsabilidad, y eso hará de todos nosotros seres satisfechos, seres plenos y seres que sepan compartir lo mejor que tienen con todos los demás.
Dentro de las actividades que realizó el escritor William Ospina fue la visita a la emisora comunitaria 90.6 FM Estéreo. Allí estuvo realizando un programa de radio con la señora rectora y algunos profesores. Nos acerca un poquito de su última obra, Para que se acabe la vaina. Bueno, sí, es un libro que publiqué hace ya casi un año. Yo había escrito hace como 18 años un ensayo que ha circulado mucho que se llama ¿Dónde está la franja amarilla?, que es una reflexión sobre la realidad de Colombia a la luz de la historia del último siglo. Pero 18 años después he tenido la convicción de que no solo era necesario volver sobre esos temas que había tocado en la franja amarilla, sino tal vez también intentar profundizar y ahondar más esa reflexión. Y yo diría que en otro tono, porque yo me siento ahora más impaciente y siento que es más urgente todavía que antes una reacción de la ciudadanía frente a todo lo que ocurre en el país. Entonces he escrito este libro cuyo título ya habla un poco de esa indignación y de esa impaciencia, para que se acabe la vaina, pero que también, por supuesto, es un homenaje a la cultura popular colombiana, ya que ese título es un verso de una canción, La Gota Fría, que es muy popular en Colombia. Claro que sí, maestro, tenemos la oportunidad de presentarle a nuestra rectora, Ana Mayra Rincón de Olarte, quien es la directora de la emisora y es la rectora de este colegio. Bienvenida, señora Mayra. Bueno, pues muy buenos días. Es un inmenso placer tenerlo a usted en nuestro colegio. Un sueño que ya pensábamos que no se iba a cumplir por este año, porque tuvimos varios cambios de fecha, pero de verdad que estamos muy contentos de tener una personalidad tan importante para la literatura y para Colombia como es William Ospina. Para nuestros oyentes, pues compartir que sigan. Ahora vamos a transmitir en directo el encuentro de entrevista con los lectores de nuestro colegio. Cada año se realiza el encuentro de Viva Voz y es un gusto compartir con escritores colombianos. Esta actividad nos motiva a leer y escribir en un proyecto de la clase de lengua castellana. Bueno, yo en una época escribía poemas y no me atrevía a escribir ensayos. Bueno, hubo una época en que tampoco me atrevía a escribir poemas, pero los poemas tienen la virtud de que uno no tiene que pensarlos mucho, sino que tiene que sentirlos y los va haciendo a medida que nacen, y uno no los hace inicialmente para mostrárselos a nadie, sino para satisfacer una emoción o una necesidad, y después los guarda, los esconde y tiene la posibilidad de no mostrarlos. Ya cuando uno dice un ensayo, uno siente que es algo como más exigente, con unos requisitos académicos más complejos, y entonces a mí me acobardaba la idea de hacer un ensayo porque yo no sabía cómo se hacía y no sabía si lo iba a hacer bien, y entonces me vacilaba mucho y me reprimía mucho a la hora de ponerme a escribirlos. La verdad es que yo creo que un ensayo es simplemente una reflexión sobre un tema. Cuando digo una reflexión, significa que yo no voy a describir en el ensayo lo que leí sobre ese tema, lo que otros saben de ese tema, lo que otros han investigado sobre ese tema, aunque mucho me puede ayudar lo que otros han investigado, lo que otros saben, lo que otros piensan sobre el tema, pero no es lo más importante que hay en el ensayo. Lo más importante que hay en el ensayo es lo que yo pienso y mejor aún lo que yo siento sobre el tema. Y no hay tema sobre el que no se pueda escribir un ensayo. Yo puedo escribir un ensayo sobre las nubes, porque me interesan las nubes, me interesa que nunca tengan la misma forma, a diferencia de las piedras que siempre tienen la misma forma. Las nubes están cambiando de forma permanentemente, las nubes no parecen tener peso, no caen, están ahí flotando, pero tampoco se van más lejos, están como en un mismo sitio, o sea que algo las hace estar ni tan cerca del suelo ni tan lejos del suelo. Las nubes son agua, además, pero no solo son agua, son una manifestación particular del agua, y esa fugacidad de las nubes a
muchos les hace pensar en la fugacidad de la vida, en la manera como cambian las cosas del mundo, nunca son iguales, siempre son distintas, y que hay nubes de muchas formas distintas y que a veces las nubes nos hacen soñar porque tienen como formas de animales. Hay un momento en el Hamlet de Shakespeare en donde Hamlet está mirando una nube y Polonio se le acerca y le dice: ¿qué mira usted? Y Hamlet le dice, no recuerdo exactamente las palabras, ese dragón que hay allá. Y Polonio le dice: sí, es verdad, allá hay un dragón. Y Hamlet le dice: no, más bien yo creo que es una liebre. Y Polonio, que quiere quedar bien con él porque es el príncipe: claro que sí, es una liebre, le dice. No, más bien me parece que es como un demonio. Sí, claro que es un demonio. Y entonces las nubes se van volviendo un pretexto para que Shakespeare muestre lo volubles que son los seres humanos, pero las nubes también son no solamente agua, sino que también son luz, y a medida que la luz las toca van cambiando, y lo que llamamos el atardecer, lo que llamamos el crepúsculo, es una fiesta de la luz con las nubes que les va dando colores distintos. Y bueno, uno se pone a pensar en las nubes y puede hacer un ensayo sobre las nubes y ir comparando las nubes con la emoción que sienten los seres humanos mirándolas. Y Baudelaire dice en un poema: no, a mí no me interesa la historia, no me interesan los seres humanos, no me interesan las cosas del mundo, a mí solo me interesan las nubes, lo que pasa, lo que se deshace, lo que es efímero, ¿no? Y entonces, bueno, y así uno puede hacer un ensayo sobre el agua, uno puede hacer un ensayo sobre las piedras, uno puede hacer un ensayo sobre los reyes, ¿no? Lo poderosos que son y lo poco que dura ese poder. Yo no pretendo ser la verdad absoluta sobre ese tema, sino la sensación que ese tema produce en una conciencia, en una memoria, en una sensibilidad, y uno tratar de darle una forma un poco literaria a esa reflexión. A eso llamaría yo un ensayo, no algo que tenga que obedecer ciertos parámetros, que tiene que medir tanto por este lado, ni tanto por este otro, sino una reflexión honesta, personal, que no pretenda ser científica, que pueda tener su parte de poético, su parte de sentido práctico, su parte de sentido común, su espíritu reflexivo y sobre todo sobre un tema que nos interese verdaderamente, porque nunca haremos un buen ensayo si no estamos interesados en el tema, nunca haremos un buen ensayo si no tratamos de ser honestos en esa reflexión, nunca haremos un buen ensayo si no queremos que el lenguaje sea pues, lo más armonioso, lo más equilibrado posible. Y entonces, por eso se llama ensayo, porque no pretende ser algo definitivo que ya nos dio la versión última de una cosa, sino que es un intento honesto, alegre, personal, de reflexionar y de compartir unas impresiones sobre un determinado tema. Ahora, un ensayo sobre literatura, pues entonces yo leo un libro, yo leo Hamlet, o leo Romeo y Julieta, o leo Viaje al centro de la Tierra, y hago mis propias reflexiones sobre lo que ese libro me produjo, y sobre lo que ese viaje me produjo, y sobre lo que me parece que ahí estaba bien o estaba mal, o sobre otras soluciones que habría podido tener el narrador o el que vivió esa aventura. La lectura es tan libre que uno puede hacer con ella lo que quiera. No hay dos maneras iguales de leer un libro. Cada quien lo lee desde su experiencia, desde su sensibilidad, y cada quien encuentra en el libro tal vez cosas que otros no encontrarán. Agradecemos al Canal 3 de Claro Boyacá por permitirnos compartir nuestras actividades. Los invitamos todos los miércoles y sábados a las 6:30 de la tarde aquí en el Canal 3 de Claro. Hemos visto que pues, en sus libros relata mucho más que todo sobre el pasado y sobre todo sobre la historia de Colombia. ¿De dónde nace ese gusto? Tal vez por la historia de Colombia, tal vez por el pasado. Bueno, cuando yo pienso en la historia de Colombia siempre pienso que es también mi historia personal, porque todos los que nacimos aquí tenemos que ver con el pasado de estas tierras. A mí me interesa saber cómo se formó este país, de dónde venimos nosotros, cómo se formó nuestra cultura. Entonces todas esas preguntas, digámoslo así, públicas, históricas, son también, hay muchas motivaciones, algunas son de índole personal, preguntas personales, otras son preguntas sobre el lenguaje, siempre me ha interesado mucho el lenguaje,
la manera como hablamos nosotros el castellano, por qué nosotros hablamos una lengua que nació en una tierra tan lejana a esta. Y la literatura me ha llevado a interrogar la sociedad y a interrogar la historia, y siento que no están tan distantes la literatura de la historia, de la geografía, de la sociología, que son todas ventanas distintas para mirar un mismo mundo y para tratar de mirarlo en su integridad. Bueno, yo creo que muchos ya están iniciados en el mundo de la lectura y sé que los libros les van a dar muchas cosas que en otra parte es muy difícil encontrar. Estamos en el Club Juvenil de la Señal, programa institucional del Colegio Guillermo León Valencia. Recuerden, acompáñenos los lunes a las 5 de la tarde por señal Duitama 90.6 FM Estéreo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Apuntes Educativos, programa del Colegio Guillermo León Valencia de Duitama. Los esperamos en una próxima emisión de Apuntes Educativos. Apuntes Educativos llega a todos ustedes con la coordinación del profesor Joniván Pava Parra, la presentación de Caterine Guzmán y Francis Lizarazo con la cámara de Viviana Camero y la dirección general de la magíster Ana Omaira Rincón de Olarte. Los esperamos en una próxima emisión de Apuntes Educativos.